Buen día, buen día. Bienvenidos. ¿Cómo están? Olga, Buen Laura día, y pastor. Alicia están allí. Hola, Alicia. Día. Buen Buen día, día. Buenos pastor. días. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan Hola, hola. todos? Buen Muy día. bien, gracias a Dios. Acá ya por Gracias, Señor. empezar. Muy bien, perfecto. Bueno, si les parece, tenemos una oración y arrancamos. ¿Eh? Los demás que se vayan sumando. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. Muy bien, amado Dios, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que podemos dedicar a aprender más, Señor, sobre tu palabra. Señor, estamos en una materia fuerte a nivel espiritual, por eso te pedimos tu protección, te pedimos que nos guardes de todo mal a nosotros y a nuestras familias. Señor, tenenos Amén. en tu secreto, estudiando estas cosas, Señor, y sin que el enemigo pueda saber, Señor, de las cosas que estamos aprendiendo, Padre amado. Protegemos nuestras casas, nuestras familias y nuestras pertenencias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, les decía que vamos a continuar con lo que es guerra espiritual y vamos a pedirle al Señor que nos guíe un poquito más. Eh, Les voy a leer una pequeña definición que creo que nos va a servir. Si la quieren anotar, les doy el tiempo para que la puedan anotar. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, yo se escucha muy bien, sí. Ah, perfecto. ¿Cómo está Juan Carlos? Buen día. Bueno, les decía, una pequeña definición que les quiero compartir que encontré así buscando estudios y demás, y dice, se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales, la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y sobre el mundo. Miren qué interesante el concepto, ¿eh? Se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales. Lo digo despacio de nuevo por si lo están escribiendo, donde Dios manifiesta su soberanía, donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y sobre el mundo. ¿Eh? Es impactante y es muy lindo el concepto y aparte nos habla de la responsabilidad que significa la guerra espiritual. Nos habla de lo fuerte que esto es, porque dice de que le da a la iglesia la autoridad a través de la soberanía de Dios, le da la autoridad a la iglesia sobre Satanás y sobre el mundo, cuando hablamos de guerra espiritual. Y ahí podemos citar una vez más a uno de los textos que tanto conocemos ya sobre este tema, que es Efesios 6, el versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el versículo 12 de Efesios 6. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Que creo que nos va a servir en todo sentido para tener una conciencia de guerra espiritual permanente, que dice, no tenemos lucha. Y a veces creemos que esa lucha tiene que ver directamente cuando hablamos de problemas con una persona endemoniada o problemas con una situación X en el país o con una situación puntual en la iglesia o en la familia, pero a veces no nos damos cuenta de que diga este pasaje que no tenemos lucha, tiene que ver con cualquier situación en la que luchamos contra otra persona. Cualquier situación en la que confrontamos con otra persona, en la que peleamos con otra persona, en la que nos enojamos con otra persona. Cualquier situación en la que dice que de alguna manera luchamos con algo o con alguien, dice que esa lucha no es carnal. O sea, lo dice en general. O sea, este concepto es muy general. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, la lucha no es contra las personas. ¿Está bien? Y yo creo que esto es muy válido por ahí, por eso lo dije como un paréntesis, ¿no? Para tener una conciencia de guerra espiritual cotidiana, permanente. Porque no es solamente cuando reprendemos al diablo en alguna situación dramática. No, 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 no. Tiene que ver también con nuestras luchas diarias y con nuestras situaciones con las personas diarias.
Y ahí es donde uno de los puntos que vamos a nombrar hoy tiene mucho que ver y lo tenemos adentro de la boca. Después les cuento. ¿Está bien? Bien, lo primero que todo cristiano tiene que saber es que el diablo ya está vencido. ¿Amén? Y que fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo. Entonces, si nos vamos a posicionar en fe, que esto lo hablamos en la primer clase, en la primer clase hablamos de guerra espiritual, hablamos de fe, no sé si se acuerdan, pero dice que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario al enemigo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. O sea, entender de que Jesús ya venció. ¿Está? Nosotros lo que hacemos es enfrentar las batallas, enfrentar las dificultades en el nombre del Señor, pero sabiendo que el Señor ya venció. Lo primero que tenemos que saber es que el diablo ya está vencido. Para que de alguna manera tengamos certeza y tenemos confianza en la lucha que estamos enfrentando. ¿Está bien? Bien, si hay alguna pregunta sobre estas cosas, la hacen, no hay ningún problema. Me levantan la mano o me ponen ahí en el chat, como ustedes, como ustedes lo prefieran. Hay una manera también Perdón, de pastor. levantar, hay una manera de levantar la mano en el Zoom que pone la manito, en donde se Ah, puede poner una manito en el Zoom. Sí, Olga, buen sí, día. perdón, a mí se me cortó. Buen día, ¿cómo estás? Bien, Bendiciones. Se bien. me cortó un ratito el internet, así que recién enganché un poquito la oración y ahora de vuelta enganché, por suerte, Ah, bueno, internet. bueno, bárbaro. Bueno, pero estaba diciendo Gracias. que dos cosas importantes que tenemos que saber es que la soberanía de Dios le dio a la iglesia, o sea, Dios y la iglesia tienen autoridad sobre Satanás y sobre el mundo. Amén. Dios y la iglesia tenemos autoridad sobre Satanás y sobre el mundo. Ese es el primer concepto y ahí leímos Efesios 6:12. Dice Efesios Efesios. 6:12. Sí. Gracias, gracias. No, por favor. Y después leímos Colosenses 2:15, ¿eh? que nos aclara y nos dice que el diablo ya fue vencido por Jesucristo en la cruz. Amén. ¿Está? Bien, son dos puntos creo que suficientemente importantes como para tenerlos en cuenta con relación a lo que significa el entender esta guerra espiritual en la que estamos constantemente, permanentemente. ¿Por qué también es importante entender qué es permanente y qué es constante? Porque en la medida en que nosotros dormimos con respecto a esto, tenemos que saber que el enemigo no duerme. O sea, cada vez que nosotros perdemos de vista la oración intercesora, la oración de guerra, la oración que se posiciona frente al mal, cuando perdemos de vista eso, o hermanos que no lo tienen en cuenta nunca, son permanentemente atacados y no están posicionados de una manera en la cual poder defenderse y en la cual poder resistir. Dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Eh? Está bien que Cristo ya venció en la cruz, pero sabemos que el diablo nos va a atacar igual. Entonces debemos ¿qué? Resistirlo. Debemos ¿qué? Resistir, Resistirlo. ¿Está bien? resistir. Claro. Amén. Acá hay un punto muy importante que tiene que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Hay un tema muy profundo que tiene que ver con la muerte, que tiene que ver con que los cristianos, cuando morimos, morimos en el tiempo y en el momento que Dios quiere que muramos, y no somos llevados por la muerte, sino que somos llevados por los ángeles, porque somos llevados a la presencia de Dios. Porque la muerte ya no tiene autoridad sobre la vida de los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Pero si Amén. vamos a este hecho puntual de que el enemigo va a atacarnos permanentemente, por ejemplo, un accidente mañana puede querer robarme la vida. ¿Está? Y de alguna manera esto va a implicar que yo no muera de la manera correcta o como Dios la tenía planeada, sino que el enemigo vino a arrebatarme la vida. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si nos resistimos al enemigo, va a huir de nosotros. Y nosotros tenemos que tener una postura aguerrida en este sentido.
Vamos a suponer que tuvimos un accidente o vamos a suponer que tenemos una enfermedad y que tenemos certeza en nuestro espíritu que no es para muerte. O sea que Dios no permitió que suceda eso para que muramos en este momento de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Cuando estamos siendo atacados por la muerte, tenemos que resistirla. No se olviden que la muerte es un espíritu inmundo, es un espíritu. ¿Está bien? La muerte es un espíritu. Y mírenlo ahí, los que están todos los devotos del Gauchito Gil, que también son devotos de San la Muerte. Y hasta se ponen huesos de muerto abajo de la piel. Ustedes saben que sacan huesos de cementerio, así chiquititos, los tallan y los injertan debajo de la piel para que la muerte los proteja. O sea, increíble que pasen esas cosas. Lo mismo pasa también que yo me sorprendí ahora estando en México, que son devotos de la muerte de una manera impresionante. Ellos veneran a la muerte de una manera increíble. Hasta uno de los días que estuve ahí, resulta que veo que estaban comprando unas cosas, estaban comprando pan y dicen, ¿tienen pan de muerte? Le rinde culto. Pan de muerte, sí, yo me quedé helado, ¿no? Porque, ¿cómo pan de muerte? Y le pregunté a una mujer que estaba al lado mío. Me dice, no, pasa que hoy es un día de celebración especial con respecto a la muerte, entonces hoy se hace, todos los años se hace el pan de muerte. O sea, hasta eso, hasta comen pan en nombre de la muerte. O sea, miren hasta dónde son capaces de llegar a veces las personas, más allá de los mexicanos, no vamos a criticar a los pobres mexicanos, pero digo, todos los que de alguna u otra manera tienen esta devoción por la muerte y a lo que iba es que ¿podemos ser atacados por la muerte? Claro que sí, porque el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, entonces él va a querer de alguna manera atacarnos. ¿Eso significa que vamos a morir si nos posicionamos y si nos enfrentamos a ese accidente o esa enfermedad, declarando en el nombre del Señor que nosotros estamos en Cristo y que la vida de Cristo está en nosotros y nosotros no vamos a ser llevados por la muerte? Nos posicionamos allí en el nombre de Jesús, es muy probable que salgas adelante de ese accidente y que salgas adelante de esa enfermedad, porque la resistís en el nombre de Jesús. A no ser que el Espíritu Santo te muestre de que esa enfermedad, por ejemplo, es la que te va a llevar a la presencia de Dios, porque es el tiempo que Dios quiso que te lleve. Bueno, Dios puede permitir cosas también para que nosotros nos vayamos en el momento que nos tengamos que ir, pero también, ¿por qué lo aclaro? Porque también es bueno saber que el enemigo va a querer arrebatarnos la vida en algún momento que tenga oportunidad de hacerlo y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. ¿Está bien? Tenemos que ser conscientes de eso. Bien. Otro punto importante. Pastor, una pregunta. Sí, Alicia. ¿Sabe que últimamente está como de moda, será? Que hay personas que tienen enfermedades terminales muy fuertes y están solicitando la eutanasia. Se está haciendo mucho en Colombia y en Sí, otros sí, sí, sí. países. Hay países donde está Personas permitido. Ajá, y estas personas que hacen eso y consiguen que se la puedan hacer y le hacen, recientemente un muchacho se hizo una, creo que sí, fue ahí en Colombia también, esto, ¿qué pasa con ellos? O sea, porque Ellos se no están están... suicidando. Se están suicidando. Ah, Y en muchos casos con consentimiento del Estado. O sea, el Estado está ayudando a que la gente se suicide. O podríamos decir como se dice a veces, ¿no? En algunos casos donde en vez de suicidarse la persona la mataron, que dicen lo suicidaron, ¿no? Vieron que a veces se usa eso, se usó mucho para Nisman, ¿no? En el caso Nisman que se decía lo suicidaron, como diciendo no se suicidó, sino que lo mataron. Esto es muy parecido. O sea, es un suicidio pero asistido. Y esto yo delante de digo, la presencia de Dios es elegir la muerte antes que la vida. ¿Mm? claro, pero yo digo, por Totalmente ejemplo, que contrario al la Evangelio de iglesia, Cristo. la iglesia católica tiene cierto poder en los estados y esas cosas. Ajá. ¿Ellos será que están permitiendo ese tipo de prácticas? Yo entiendo que la iglesia se opone a ese tipo de práctica. La iglesia católica en esos sentidos siempre ha sido muy firme, ¿no? Tanto con el aborto, como todo lo que tiene que ver con la vida y la muerte, en ese sentido siempre han sido firmes. Pero no creo que estén de acuerdo. Pero los estados hoy hacen las cosas igual.
más allá de que la iglesia esté de acuerdo o no. Juan Carlos, ¿vos qué decías? El Hospital Italiano, que es la obra social que yo tengo, Sí. me ofrece por una nota, si yo quiero, en caso de una enfermedad terminal que no pueda decidir, que yo decida si quiero que me reavivan, que me resuciten o no, si yo quiero que me quiten o que me estiren la vida de manera artificial. Son Claro, dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa claro. es que te estiren la vida artificialmente y otra cosa es pedir que te maten. Claro, tal cual. Eh, es distinto, pero eso ya está, ya rige acá en Argentina, ¿eh? Bueno, fíjate, es una parte bastante importante del asunto, ¿no? Y que ya rige en la Argentina, aunque acá no hay ley de eutanasia todavía, o sea, no es que la persona puede pedir que lo desconecten directamente y punto, ¿no? O sea, como decir, o que lo inyecten como pasa en otros países, en Holanda, por ejemplo, que te inyectan con una inyección y te moriste al rato, ¿no? Hubo un caso de una chica de 16 años que porque había sido violada no lo pudo superar y estaba en un trauma tremendo y los convenció a los padres de que ella quería morir, los padres asintieron y el gobierno la envenenó y la mató. Ay, 16 por favor. años. O sea, eso pasa hoy en el mundo. No Eh, solamente con gente mayor, por eso lo aclaro, no es solamente para gente anciana, porque uno piensa en eutanasia y piensa en gente anciana. No, 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 también donde hay eutanasia, también lo hace la gente joven. Sí, Juan. tengo Horrible. tengo dos tíos míos que ya fallecieron, un tío y Sí, una tía, que pidieron, ante el final que se venía, pidieron que los manden a su casa sin ningún tipo de apoyo médico. Y los médicos accedieron, los mandaron a la casa. Estoy hablando hace tiempo ya, ¿eh? No sé si claro. hoy lo permitirían. Pero mi tío me acuerdo que dijo antes de morir, ábranme la ventana, me Mm, vienen a buscar. mira. Él veía a los ángeles que lo venían a buscar y tanto él Qué como la tremendo. esposa murieron con una paz tremenda y sin ninguna inyección, sin nada. Claro, El claro, Señor se los llevó y se fueron a su claro, en gloria. el momento correcto, en el tiempo correcto de Dios, ¿no? Cuando Dios los quiso venir a buscar, ese es el punto. O sea, yo me acuerdo hace unos años atrás, el abuelo del pastor Hugo, Hugo Alegre, el abuelo de Hugo tenía 80 años y dijo, bueno, yo no quiero vivir más. Y se tiró en la cama y se acostó y no quiso comer más y dijo, no, no me molesten, yo me quiero morir. Y ahí se quedó varios días, ¿no? Y un día se levantó y le dijo, hijo, hijo, haceme el desayuno. Le dijo a Hugo, que era nieto, pero era como su hijo, ¿no? Y dijo, haceme el desayuno. Dice, ¿qué pasó, abuelo? Dice, no, no, que el Señor me habló. Y el Señor me dijo, yo soy el que decido, no vos. Así le habló Mira. Dios. Dijo, yo soy el que decido, no vos. Bueno, vivió 5 años más, para la gloria de Dios, porque fue el tiempo que después Dios quiso que llevárselo. Pero él entendió y Dios le hizo entender que él no decidía cuál era el momento de morir. Bueno, ahí estaría la respuesta para el tema de la eutanasia, ¿no? Y lo que estaba preguntando Alicia. O sea, Dios es el que determina, no el hombre. ¿Eh? Bien, avanzamos un poquito más, ¿les parece? Bueno, un Bueno, punto, un punto importante, ¿eh? Es que la guerra espiritual no es un fin en sí mismo, no es un fin en sí mismo, es un medio por el cual la iglesia, prepara el campo para la evangelización. Tanto sea de una ciudad, tanto sea de una persona que tiene que ser liberada para poder aceptar a Cristo, o sea, o simplemente ser liberada para ser libre, ¿no? Pero siempre tiene que ver con la evangelización. La guerra espiritual no es solamente para hacer guerra espiritual. ¿Eh? Eh, claro, ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en 2 Corintios 4, 3, 4, si quieren anotarlo, 2 Corintios 4, 3, 4, ¿eh? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el enemigo cegó el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio.
Por eso la guerra tiene que ver con la liberación de las vidas, de las personas. No me gusta decir de las almas, porque algunos lo manejan como las almas, los seres, ¿vieron? Y ahí se mete todo otras creencias raras, ¿vieron? Hay personas que tienen que ver con el espiritismo y que hablan de los seres, ¿no? Y a mí me gusta hablar de personas, porque hablamos de la persona integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, la guerra espiritual no es un fin en sí mismo, y esto es re importante. Tiene que ver con la liberación para la evangelización, o sea, para llevar a la persona a los pies de Cristo. ¿Está bien? Entonces el objetivo no es destruir a Satanás. ¿Está bien? No te creas la película de que vos sos el que, ¿no? He-Man, que va a destruir a Satanás. No, Satanás ya fue vencido y fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros simplemente nos confrontamos para rescatar a aquellos que están bajo la influencia del diablo. Lo que hacemos es rescatar a las personas. Ya les digo, esto puede ser en distintos niveles, ¿no? Hablando de la liberación de una persona, o de la liberación de una familia, o la liberación de una ciudad. O sea, hablamos se puede manejar en distintos niveles, pero lo importante es que hablamos de la liberación del dominio del mal, del dominio de Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante porque, primero, ¿cuál es la motivación correcta? Siempre acuérdense que todo lo que hacemos para el Señor tiene que tener una motivación correcta. Cada vez que vas a hacer algo para Dios, tenés que pensar cuál es tu motivación. Si vas a querer cantar para que te miren que estás arriba de la plataforma y la gente diga, uy, qué lindo que canta, mejor que no cantes. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, Sí. cualquier situación en la que vayas a servir a Dios tiene mucho que ver con la motivación para que Dios te respalde. Porque si queremos el respaldo de Dios, la motivación tiene que ser la correcta. Si nosotros nos queremos creer los He-Man, que luchamos contra el diablo y le ganamos, y que somos los expertos en guerra espiritual y que vencemos a Satanás, no es la motivación correcta. La motivación correcta son las personas. Las personas. Lo que me tiene que importar es que las personas sean libres. Ahí está el punto, para hacer guerra espiritual. ¿Está bien? Amén. Siempre recuerden que para Cristo lo más importante fueron las personas. Por ende, para la iglesia lo más importante son las personas. Cuando la iglesia se vuelve muy religiosa, las personas dejan de ocupar el primer lugar y empiezan a ocupar un lugar más importante, los preceptos, los mandatos, las reglas estipuladas por la iglesia, ¿no? Y las personas es como que están a disposición de que todo eso se cumpla o no se cumpla, y hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. No es así. Primero son las personas. Primero son las personas siempre. Sirvas en lo que sirvas al Señor en la iglesia, y también en la calle, con cualquier persona. Siempre Jesús nos habla de que amar al prójimo es amar a Dios y amar al prójimo. ¿Está bien? Es lo primero, siempre es lo primero. Y amarte a vos mismo también, obviamente, ¿no? Pero bueno, la centralidad del Evangelio son las personas. Es la liberación, es la salvación, es el romper las cadenas, es lograr que las personas lleguen al perdón de Dios, es lograr que lleguen a estar en comunión con Dios. Todo lo que hacemos como iglesia es para eso, es para el bien de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, entonces queda claro que no es lo más importante el hecho de decir voy a vencer a Satanás o voy a vencer a ese demonio. No, primero que vos no vas a vencer a nadie, el que lo vence es Dios, el que lo vence es el Señor. Nosotros somos los que oramos nada más. Entonces, eso es importante. Y acá también hay un punto que yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, que tiene que ver, y tal vez Juan Carlos lo haya visto muchas veces porque tiene años en esto de la intercesión, que a veces las personas cuando empiezan a orar un poco más y cuando se vuelven intercesores, a veces se vuelven un poquito soberbios. Y a veces piensan que no, porque yo oro y porque los otros no oran, y se empiezan a volver críticos contra los hermanos y críticos contra la iglesia.
aunque les parezca mentira, porque se consideran personas más espirituales porque ellos oran más que los demás. Primero que en realidad no saben quién ora más y quién ora menos, porque no están adentro de la mente o del corazón de los demás, ¿no? Pero a veces esta postura que tiene que ver con la intercesión y con la guerra espiritual hace que algunas personas se levanten un poquito en soberbia, y también eso habla de que la motivación no es la correcta, ¿no? Porque se están confundiendo. Ser instrumento en las manos de Dios es una honra, es un privilegio, no es un mérito. No es un mérito, no es porque quién soy yo entonces voy a luchar con los demonios, yo entonces cuando intercedo ¿cómo es? El infierno tiembla. No, 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 no. ¿Me explico? Es gloria de Dios, es gracia de Dios, y nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Nada más. Nada más. ¿Está bien? Amén. Bueno, bien. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, vamos a avanzar un poquito más en algunos principios que tienen que ver con la guerra espiritual. Que lo vamos a ver, y dice, en primer lugar, ingresar al ejército de Cristo. ¿Cuándo yo ingreso al ejército de Cristo? Cuando me convertí, cuando llegué a estar en el Señor, cuando empecé a vivir con el Señor. Lo que pasa es que a veces depende mucho de la iglesia donde yo estoy o de la iglesia donde entré, donde me convertí. Porque hay iglesias donde este tema de la intercesión y la guerra espiritual son desde el vamos, o sea, me lo enseñan desde el vamos. Y en cada culto se ora y en cada culto se reprende. Entonces como que yo me vuelvo una persona que entiende la guerra espiritual desde el momento en que me convierto. Y en otros lugares por ahí no se maneja tan así. Entonces hay personas que llegan a estar en Cristo y están bien en Cristo, pero que todavía no tienen conciencia de este tema de la guerra espiritual. Bueno, lo importante es que cada uno de nosotros entienda que ser parte de la iglesia de Jesucristo es ser parte del ejército del reino de los cielos. Somos parte del ejército de Dios. Que alguno me diga amén, ahí es, aunque Amén, amén. tenga el micrófono anulado. Amén. Bien. Otra cosa que necesitamos es entrenamiento espiritual. Entrenamiento espiritual. Y esto tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la oración en primer lugar, con aprender a orar como conviene, cuando hablamos de lo que es guerra espiritual. Y otra cosa muy importante tiene que ver con ser parte de estas situaciones. Por ejemplo, con los pastores más de una vez hemos querido que algunos hermanos, algunos líderes, se preparen para hacer sanidad interior, que no es otra cosa más que liberación, ¿no? Y cuando queremos que una persona se prepare en sanidad interior, la hacemos participar de la sanidad interior con nosotros. O sea, la llevamos al entrenamiento, ¿no? Cuando yo pongo una persona a hacer sanidad interior conmigo, o Juan Carlos pone una persona a hacer sanidad interior con él, la estamos entrenando, porque la estamos llevando al campo de batalla. Y no hay entrenamiento si no es en el campo de batalla. No podemos fingir el campo de batalla en este caso. No podemos poner a uno que se haga el endemoniado y ponernos nosotros, ¿no?, a fingir el campo de batalla. Es como medio difícil, ¿no? Les cuento una anécdota. Les cuento una anécdota. Una vez en un seminario le quisieron hacer una broma a un alumno del seminario, estaban hablando de guerra espiritual y todo eso, y uno de ellos tenía una máscara de monstruo, ¿no? La máscara de un monstruo, esas que se usaban para carnaval y eso. Entonces se puso la máscara y lo pusieron debajo de una sábana, y un grupo de chicos del seminario se pusieron a orar por él, a orar por él, a orar por él. Y cuando llegó al que le querían hacer la broma, le dijeron, vení, vení, que estamos liberando acá a uno que está endemoniado. Entonces se le puso a orar también, y se puso a orar con los demás. Y en un momento se saca la sábana y tenía la máscara de un monstruo y se pegó un susto grande como su casa. Pero bueno, era una broma que le estaban haciendo a un alumno del seminario, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que, claro, estaban haciendo liberación y le dijeron, vení, sumate, ¿no? Entonces, esto de entrenar y esto de aprender tiene que ver con sumarse a la guerra espiritual, pero no fingida, no con máscaras, sino real, ¿no?
También en los momentos de intercesión muchas veces vamos a estar siendo entrenados, porque en los momentos de intercesión, cuando se ora, ¿no? Específicamente, tomando autoridad, atando, desatando, rompiendo ataduras, ¿no? Deshaciendo fortalezas, y todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia, ¿no? El significado de cada una de esas cosas, bueno, uno va aprendiendo a hacerlo, ¿no? No solamente tiene el concepto, sino que además va aprendiendo a hacerlo en la práctica. ¿Está bien? Muy bien. Bien. Otro punto importante es reconocer nuestras limitaciones. Saber hasta dónde podemos llegar. Saber que hay algunas cuestiones espirituales que no debemos manejarlas solos. Si uno, por ejemplo, está en un momento en una casa o mismo en la iglesia, ¿no? Pero está solo con una persona y la persona empieza de alguna manera a manifestar algo espiritual. Cuando vos vas a orar por la persona, si estás solo, si estás sola, vos no tenés que ponerte a liberar a la persona. Porque en realidad conviene que seamos 2 o 3, ¿no? Y que estemos en un ambiente preparado para eso. Lo que más conviene en ese sentido es atar a lo espiritual que está sobre la persona. Entonces uno lo que hace es atar. ¿Para qué? Para que no siga afectando a la persona y no se siga manifestando en la vida de la persona. Y listo. Y después de atar a ese espíritu o a lo que el Señor te muestre en ese momento, vos simplemente lo ataste. Después vas a hablar con el pastor, hablar con el líder, y si esta persona necesita liberación ya, mañana, hoy mismo o mañana. O sea, tienes algo, ¿no? Importante y fuerte porque imagínense que el espíritu inmundo, estando atado en la vida de la persona, lo va a querer atormentar, o sea, lo va a querer volver loco. ¿Está? Sí, sí. Entonces no es algo para dejarlo pasar, bueno, a ver cuándo tenemos fecha en el calendario o a ver qué día o qué hora podríamos. Es algo urgente. A nosotros nos ha pasado en determinados momentos de tener liberaciones urgentes y que la hemos hecho hasta de madrugada. Hemos hecho liberaciones de noche en situaciones donde la persona no podía seguir estando como estaba. ¿Vieron? Entonces, bueno, reconocer las limitaciones, pero saber cómo manejarnos en ese sentido. Conocer nuestras armas. Después vamos a hablar del arma estratégica, del arma más importante que tenemos para la guerra espiritual. Y otro punto importante es conocer a nuestro enemigo. O sea, alguien que va a ir a la batalla contra un enemigo que no conoce, ya está en desventaja. Por eso es que mucho de lo que hablamos de guerra espiritual tiene que ver con el mal, tiene que ver con Satanás, tiene que ver con todo esto. ¿Me están escuchando? Porque me parece que se quedaron colgados Quedaste todos. congelado. Ustedes están todos congelados conmigo. Hola.